Hola, ¿cómo le va? Qué gusto verte de vuelta, qué gusto tener otro momento para poder compartir la palabra de Dios. Hoy día vamos a tener el tema acerca de los pastores y cómo debe ser el cuidado de ellos, quién debe preocuparse por ellos, cómo se debe ser el trato con ellos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Algunos temas en general en cuanto a los pastores, las iglesias. Y no vamos a ser muy largo hoy día, no creo, pero quiero compartir algunos pasajes, algunas cosas, tratar de aclarar un par de cosas en cuanto a este tema y también tratar de ser de bendición en cuanto a esto. El título del mensaje de hoy es El cuidado del pastor por la iglesia. El cuidado del pastor por la iglesia. Así como un pastor cuida de su congregación, la iglesia también tiene la responsabilidad de cuidar y apoyar a su pastor. 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, un ejemplo creo que de esto, hace un tiempo atrás, yo estuve en los cerros, allá en Tucumán, en un pueblo que se llama Gualinchay, y estaba viendo cómo la gente vive, tiene sus animales, tiene vacas, tiene caballos, cabras, ovejas, gallinas, etc. Y ahí lo tienen ahí, los cuidan bien, y esos animales les provee el sustento para ellos, les da a ellos la comida para comer, le da, a veces venden la carne y le da alimento, le da la ropa que usan, los útiles que necesitan, compran con el dinero que les provee esos animales. Y Dios nos describe a nosotros, los hijos de Dios, como ovejas, y toda oveja debe tener un pastor. La oveja necesita un pastor. Si tú eres hijo de Dios y tú ya has conocido a Jesucristo como tu Salvador, tú necesitas estar en una iglesia local, ser parte de una iglesia local, servir en esa iglesia y someterte debajo de un pastor espiritual, la cual te guíe en los caminos del Señor. Eso es el diseño de Dios para nosotros. Y así como las ovejas para un pastor en el campo, las ovejas le proveen el sustento económico, le proveen la ropa por la cual se pone, le proveen las necesidades de su familia. Así también nosotros como ovejas, si se puede decir, tenemos la responsabilidad de proveer para nuestro pastor. Dice así también ordenó el Señor. O sea, esto Dios lo manda que sea así. A los que anuncian el Evangelio, o sea, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio, que vivan del Evangelio. No dice que vayan allá a la fábrica y después que vengan a predicar. No dice que vivan de el Evangelio. Vamos a entrar un poco más en este detalle y también en cosas redondeando este tema del cuidado del pastor. El pastor debe tener todas sus necesidades suplidas por su congregación, por sus ovejas, las ovejas que Dios ordenó que estén debajo de su cuidado. Sus ovejas deben proveerle todo lo que él y su familia necesitan en cuanto acá en la tierra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por todo lo que has hecho ya este día. Te ruego que me llene tu Espíritu Santo, me des las palabras que tú quieres que diga en estos momentos, a ser conciso y directo al punto, a la idea, ni más ni menos. Necesitamos escuchar de ti, no de mi Padre. Y como bien sabemos, te agradecemos por todo lo que estás haciendo, te damos toda la honra y la gloria por lo que vas a hacer. En tu nombre pedimos. Amén. Acá en el contexto de este pasaje que estamos por ver en 1 Tesalonicenses, si tienes tu Biblia puedes ir viendo ahí 1 Tesalonicenses capítulo 5. En el contexto acá, en la primera carta de la Tesalonicenses, Pablo está exhortando a los creyentes a reconocer y apreciar a aquellos que trabajan arduamente en la obra
del Señor, especialmente a los líderes espirituales. La exhortación subraya la importancia de cuidar y apoyar al pastor. Mira conmigo 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 13. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Cuidar del pastor, de tu pastor, es esencial para la salud espiritual de la iglesia. El apoyo y el valor a los líderes al apoyar y a valorar a los líderes, fortalecemos la unidad y el bienestar de toda la creación. Vemos cómo la iglesia puede cuidar de su pastor según la enseñanza bíblica, que eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Vamos a estar viendo cómo apoyar al pastor según la Biblia. A veces esto es un tema un poco complicado de hablar, cómo siendo pastor, ¿verdad? Hablando a su congregación, porque personas dicen, no, es que el pastor está queriendo sacar esto o quiere que lo traten de tal forma o tal otra, y no es así. No es así, y la verdad, por lo menos en el caso mío, el deseo es poder comunicar lo que Dios ha diseñado en cuanto a este tema y ayudar a cada uno que haga de acuerdo, tanto entre nosotros acá en Posadas o capaz estás en otra iglesia viendo también a servir a tu pastor y hacer las cosas como Dios quiere, porque eso es importante. Si no fuera importante, Dios no lo hubiese incluido en su palabra, pero sí lo incluye y por eso es importante. Número 1, veremos reconocer el valor, el trabajo del pastor. Reconocer el valor del trabajo del pastor. Mira conmigo el versículo 12 acá de 1 Tesalonicenses 5. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Dice reconozcáis, hay que reconocer su trabajo. ¿Qué hace el pastor? Reconocer ello. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconocer el arduo trabajo y la dedicación del pastor en el ministerio. Acá dice valorar su liderazgo, Dios pone al pastor en un lugar de liderazgo. Dios elige, dice su palabra, que Dios pone y Dios quita a personas del lugar de liderazgo. Y Dios pone al pastor en su lugar y hay que reconocer su posición de liderazgo y reconocer su autoridad por lo que es, y hay que servir al pastor, hay que estar dispuesto a obedecer las órdenes del pastor, siempre y cuando sea de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que buscar valorizar su trabajo, valorizar también el tema que uno tenga pastor. ¿Sabes que hay muchas congregaciones, muchas iglesias que no tienen pastor? Hay muchos a través de diferentes partes, todas partes yo diría del mundo. He conocido varias y he escuchado de muchos más que no tienen pastor. Y esa congregación como quisiera tener un pastor y oran que Dios le mande un pastor. Entonces, si tú tienes un pastor o sos parte acá del grupo acá en Posadas, te ruego que valorices lo que Dios te ha dado. También hay que mostrar aprecio y gratitud al pastor por lo que él hace. Que mostrar aprecio, hay que mostrar el hecho de decir, pastor, gracias por su trabajo, pastor, gracias por su sacrificio, pastor, estoy tan contento de lo que estás haciendo, me es de bendición. Y animar, buscar de una forma o de otra de animar a el pastor. Esto es el deseo, lo que dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, ese reconocer, no es solo ver de lejos y decir, sí veo que tengo pastor, sí veo que él trabaja, sí veo que él estudia, él predica la palabra, él predica la verdad, sí veo que él camina con Dios. No solo es reconocer de vista, pero reconocer en nuestro corazón
y darle a reconocer a Él por su trabajo, la cual Él hace. Acá un ejemplo de esto, un maestro en la escuela, acá en Posadas, que es reconocido y valorado por su esfuerzo, se siente motivado y apoyado, lo que mejora su desempeño. De la misma forma que un maestro que es mirado por abajo y uno no le da valor, y no, ese es un maestro que no sirve, ese maestro le cuesta más producir, ¿verdad? Enseñar bien a los alumnos. Pero el maestro que los alumnos reconocen y los encargados y los otros capaz también profesores del colegio que lo reconocen, que hace bien su trabajo y que se esfuerza en enseñar y lo hacen saber, traen ese reconocimiento a ese maestro, a esa maestra, ayudan a su desempeño, lo anima a querer hacer más en su trabajo. Siguiendo acá rápidamente, número 2, apoyar al pastor en su labor. Apoyar al pastor. Tú apoyas a tu pastor, tú estás sirviendo al pastor. ¿Sabe qué es importante bíblicamente al apoyar al pastor? Y no estoy hablando de económicamente, estoy hablando de apoyar al pastor físicamente, apoyar al pastor espiritualmente, estar al lado de tu pastor, servir a tu pastor, brindar apoyo práctico en las tareas del ministerio, en las necesidades personales, buscar al pastor y decir, pastor, ¿qué tienes? ¿Qué necesidad tienes? Pastor, ¿qué trabajo puedo hacer yo? Pastor, ¿cómo puedo servir yo? ¿Cómo te puedo ser de bendición? Pastor, veo que estás muy ocupado bien haciendo esta tarea. ¿Hay de alguna forma capaz puedo ayudarte en esto? Mira, hermano, es importante servir al pastor. Es importante buscar, estar al lado del pastor y buscar ayudar, cargar la carga con él. Él es una persona. El pastor no es perfecto. El pastor necesita de apoyo, necesita de sus ovejas que vengan al lado de él y lo animan, que estén ahí y de una forma que otra dentro de lo posible, humanamente posible, ser de bendición a él, ofrecer ayuda práctica. Yo creo que esto es lo más simple, ¿verdad? Acá en la iglesia siempre hay cosas por hacer. Acá en esta iglesia hay muchas cosas por hacer. En toda iglesia siempre, se puede decir, capaz hay una lista interminable de cosas que se puede hacer o que se necesita hacer y siempre hay una falta de quien lo haga. Y el pastor se esfuerza, los líderes de la iglesia siempre se buscan esforzarse, por lo menos en las iglesias que hacen las cosas bien y trabajan duro y se esfuerzan a que las cosas se hagan con excelencia y quieren ver que todos sean servidos bien y que todo se haga bien por la honra y la gloria de Dios, pero el pastor es una persona. Capaz tiene unos líderes que trabajan con él, pero igual son ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, unos cuantos. Y necesita no solo el pastor y sus líderes, no necesitan ser los únicos que trabajan en la iglesia. Qué vergüenza que muchas veces nosotros, recuerdo anteriormente de estar trabajando de esta forma, acá empezando la iglesia acá en Posadas, la iglesia Bautista Victoria, de estar en la iglesia, ¿verdad? Un oveja más en la iglesia, sirviendo en la iglesia, pero muchas veces no estuve sirviendo, no estuve apoyando a mi pastor. Muchas veces vine a la iglesia y me sentaba ahí en el asiento y escuchaba y capaz cantaba un poco y especulaba, uy no, mira, el pastor se equivocó ahí en la prédica, uy mira, no leyó bien el versículo, mira, el hermano tal no se vistió bien, mira, esto se hace mal, o estaba crítico muchas veces, o otras veces solo me sentaba y disfrutaba de todo lo que hacían todos los demás y me levantaba y me iba a la casa y no hacía más nada. Algunos de ustedes están haciendo eso. No hacen nada para servir en la iglesia. Todos deben buscar servir en algo práctico. Todos podemos hacer algo sencillo, algo básico. Todos podemos usar una escoba. Podemos usar limpiar el piso. Podemos poner la silla, ¿verdad? Podemos limpiar los vidrios o podemos limpiar los baños o preparar una comida o dar la bienvenida a alguien o repartir un folleto o interminables otras cosas. Todos podemos hacer algo, aunque sea sencillo, algo práctico. Algo podemos hacer
Y deberíamos siempre ir al liderazgo, ir al pastor y decir, pastor, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer yo para ser de bendición en esta iglesia, para ayudar a esta iglesia? Pastor, yo quiero hacer algo, hay que apoyar al pastor en su labor. Otra área práctica de apoyar al pastor es en oración. Apoyar a los líderes espirituales, la cual están en la iglesia, con oración. Oración es tan fundamental, es tan importante que nosotros oremos, que oremos los unos por los otros, que oremos por los líderes espirituales, las cuales Dios nos da. Oremos por ellos, orar que Dios le dé salud, que Dios le dé sabiduría, que Dios bendiga sus vidas, que Dios los atraiga a estar cerca de Él para que ellos puedan recibir de Dios el mensaje y comunicar a cada uno en la iglesia. Orar por el pastor, por su familia, por sus hijos. ¿Sabes? El pastor no es perfecto. Yo no soy perfecto. No, tú capaz dices, bueno, tú sos pastor. Yo soy un vil pecador más. Yo fallo mucho. Yo me equivoco mucho y yo necesito siempre humillarme delante de Dios, siempre buscar de Dios, buscar la ayuda de Dios también. Y yo necesito que otros en la iglesia y otras personas en cualquier lado, quien sea que esté orando por mí. Y así también todo pastor necesita que su congregación ore por él. Es importante orar por los líderes espirituales, las cuales Dios nos da. Igual que en un negocio, un empresario, cuando su equipo alrededor de él viene y lo anima y busca servirle, ¿sabes? Ese empresario le es más fácil su trabajo, le quita la carga un poco. Pero si todos sus empleados, los que están alrededor de él, que están trabajando, no quieren saber nada, están solo dando su tiempo y cumpliendo y nada más, ¿sabes que a ese empresario le cuesta más? Igual en la iglesia, si nosotros, toda la iglesia, oramos por uno y el otro y todos estamos orando por el pastor, estamos apoyándolo a él. Y su trabajo va a ser mejor y más fácil y nos va a servir mejor a cada uno en la iglesia. Después vemos acá el tema de cuidar al pastor físicamente o económicamente. Cuidar al pastor económicamente. Mira conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. También en 1 Timoteo 5, capítulo 5, versículo 17 dice así, los ancianos, o se podría ser pastor, o es otra palabra pastor o líder espiritual, pero acá dice los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Acá dice que los ancianos que gobiernan bien. No dice todos los pastores. No dice todo que se pone título, yo soy pastor. Yo predico la palabra. No. El que gobierna bien, el que hace bien su trabajo. Es importante que el pastor haga bien su trabajo. Y acá dice, en el caso que haga bien su trabajo, debe ser tenido digno de doble honor. Doble honor. Tú dirás, pero Benjamín, ¿qué significa doble honor? Bueno, ¿qué es un honor normal? El pastor es digno de más. El pastor es una persona a la cual Dios prepara, a la cual Dios elige y pone en un lugar de un trabajo específico. Y Dios quiere que ese hombre, si hace bien su trabajo, tenga doble honor. Pero esto más claramente, yo creo, poniendo los términos de nosotros, está hablando económicamente. Para simplificarlo, ponele en una iglesia. Para mí debería ser siempre así porque esto puede ser muy diferente a través del mundo, ¿verdad? Y en cada lugar, hasta también acá en Argentina, en diferentes partes, diferentes ciudades, diferentes iglesias, etcétera, todos son diferentes. Pero siempre es importante ver en la iglesia, dentro de la congregación que está, ¿qué sería el ingreso promedio de
cada uno de promedio de la congregación. ¿Qué será? Suponele que son 100,000 pesos. Entonces el pastor debe recibir un salario de su iglesia. Recuerda que debe vivir de sus ovejas. Yo creo que mínimamente el promedio de lo que es su iglesia, si es 100,000 pesos mensual, el pastor debe de recibir de su iglesia 100,000 pesos mensual, mínimamente. Pero dice acá, es digno. O sea, no es que necesita o merece recibir, pero es digno de recibir hasta 2 veces. 2 veces 200,000 es, perdón, 2 veces 100,000 es 200,000. 2 veces el salario general o promedio de la congregación. Pero volviendo al tema esto, uno dice, pero yo escucho mucho, desgraciadamente hay mucha confusión en esta área de la parte económica y los pastores, y no vamos a entrar en gran detalle en eso hoy, pero sí voy a decir esto, porque esto es lo que vemos acá en la palabra. La iglesia local debe cuidar de su pastor. Esta iglesia acá en Posadas debe cuidar del pastor de su iglesia y de los líderes de su iglesia. Y eso significa en todos los sentidos, incluyendo económicamente. Cada iglesia local debe dar un sueldo, debe dar un apoyo económico suficiente mínimamente para que su pastor pueda vivir, pueda proveer para su familia, pueda poner comida en la mesa, pueda proveer un techo para su familia, mínimamente eso. Y yo creo, de acuerdo a los pasajes acá, debe tener lo mismo que el promedio de los ingresos en esa iglesia. El promedio, y es digno hasta de recibir mucho más que eso. Pero también es, porque ¿de quién es responsabilidad? Es de la misma iglesia, de los hermanos de la iglesia, de proveerle al pastor. No de otra iglesia de otro lado, no de otro país, dinero de otro país, no, de la iglesia local, de esta iglesia, de cada iglesia. Si tú sos de otra iglesia, de tu iglesia. Tú debes apoyar a tu pastor, averiguar que tu pastor tenga un sueldo digno que sea mínimamente el promedio de los ingresos de tu congregación. ¿Sí? Y la confusión entre esto que escucho yo mucho es que dicen, mira los pastores que andan en autos 0 kilómetros, o el pastor que anda en 4x4, o el pastor que usa traje caro, o lo que sea, ropa de marca, o el teléfono tal. Y ¿sabes qué? No voy a decir que no hay pastores que sí lucran del evangelio. Sí los hay. Desgraciadamente sí los hay. Pero la iglesia debe decidir qué recibe su pastor en cuanto a salario. Si la iglesia decide darle un muy buen salario al pastor y ese salario le es suficiente para que tenga, puede ser, teléfono tal, ropa de marca, un auto 0 kilómetros, lo que sea, bienvenido sea. La iglesia eligió que sea así. La iglesia decidió que sea así. Quieren que su pastor tenga ello y no hay nada malo en ello. Ahora sí, hay pastores que no hacen bien su trabajo, que usan la palabra de Dios y lo tuercen para ellos recibir beneficio, para ellos recibir recompensa y vivir una vida muy prestigiosa, muy más allá de lo que su congregación vive y más allá de lo que es necesario. Y eso sí es incorrecto. Yo creo que es incorrecto. De acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia debe cuidar a su pastor y debe darle de lo que ellos ven que su pastor merece tener. Si es poco, es poco. Si es mucho, también gloria a Dios, de la cualquiera de las dos formas. Es importante que la iglesia cuide del pastor, que le dé un salario, que le dé ofrendas de amor, que le provee para su jubilación, le provee un lugar para vivir. Y uno puede seguir y seguir y seguir. El moral acá del tema es, tu pastor, si tú sos de otro lado, no debe vivir de plata de otras iglesias o otros lugares, otros países. Debe vivir de lo que la iglesia local le da. En el caso acá, esta iglesia debe proveer para el pastor de esta iglesia. Bíblicamente debe ser así. Y yo creo
que esto debe ser elección de la congregación, de la iglesia, cuánto darle al pastor. ¿Cuánto? Uno tiene que ver, el pastor hace bien su trabajo, gobierna, dice los ancianos que gobiernan bien, gobierna bien. El pastor está haciendo bien su trabajo, el líder espiritual está haciendo bien su trabajo, bueno, entonces merece mínimamente lo equivalente a lo que es el general de la congregación, ¿verdad? Y si el promedio es 100.000, el pastor debe recibir aproximadamente eso. Si el promedio es $1.000.000 el ingreso, el pastor debe recibir cerca de ello. Si el promedio es 10 millones de pesos, el promedio debe ser cerca de ello. Sea el número que sea, son solo ejemplos los cuales estoy usando para que uno pueda captar la idea. La iglesia debe proveer todo lo que el pastor y su familia necesitan. Una casa, un lugar para vivir, sea alquilada, sea comprada, sea la que sea, como sea. Debe proveerle el dinero para sustentar su familia, proveerle de todas las necesidades, proveerle su movilidad, sea una moto, auto, camioneta, lo que sea. Debe proveerle ello, cuidar de el pastor. Recuerda de quién es la responsabilidad de cuidar del pastor, de las ovejas. El pastor debe vivir de sus ovejas. Esto es el plan de Dios. En una familia, cuando los miembros se tratan con respeto y amor, la convivencia es armoniosa y fuerte. De la misma manera, una iglesia que respeta y ama a su pastor construye un ambiente de paz y unidad que fortalece a toda la congregación. Hermanos, les voy a contar otra cosa. Yo he visto que Dios pone, vemos la palabra de Dios, la verdad, que Dios pone a pastor en un lugar. Pero también vemos que Dios quita a ese hombre y lo puede mover. He visto iglesias donde tuvieron pastor, pero después su pastor fue a pastorear en otro lugar. Y tú puedes sacar todas las conclusiones que quieras. Pero lo más probable es que esa iglesia local no estaba cuidando de ese hombre de Dios. Y ese hombre de Dios sí hizo bien su trabajo. Y sabes que Dios ve todo. Y Dios promete proveerte todas nuestras necesidades. Y Dios y Dios también es justo. Y Dios ve la injusticia que la iglesia no le interesa a su pastor. Se aprovechan de él. Y Dios pasa el tiempo que llega un día que saca a ese hombre y lo lleva a otra congregación que sí sí cuida de ese pastor. Hermano, es tan importante esto de ver, y no lo digo por mí. Por favor, trate de entender, no lo estoy diciendo por mí, lo estoy enseñando porque es la palabra de Dios. Porque es necesario que esta iglesia sea una iglesia que se preocupe por su pastor. El día de mañana yo no estaré acá. Algún día, capaz, viviré hasta ser viejo y muera, pero de todos modos la iglesia va a seguir y habrá otro pastor. Y hay que cuidar de ese pastor, hay que cuidar de los líderes espirituales en la iglesia. Así como cuidamos de nuestro pastor, recordemos que Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Él cuida de nosotros con amor y dedicación. Él dio su vida para que tengamos nosotros vida acá y también vida eterna. Jesús, siendo el buen pastor, dio su vida, entregó de él. Él amó tanto a la humanidad que Él dio de su vida. Y Él nos dice en su palabra que nosotros, si ponemos nuestra fe, confianza solo en Él, le pedimos la vida eterna a través de la fe en el corazón, que Él nos da la vida eterna. Tú puedes tener vida eterna hoy. Simple y sencillamente si pones tu fe en Cristo. La palabra de Dios, resumiendo, dice que todos somos pecadores. Y por nuestro pecado estamos condenados al infierno, estamos rechazados de Dios. Pero Dios amó el mundo tanto que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Y a los 3 días
resucitó a los muertos y nos ofrece vida eterna a través de un regalo gratuito, la forma en lo que le recibimos es poniendo nuestra fe solo en Él, nada más. No en la iglesia, no en el pastor, no en el bautismo, no en la religión, en ninguna otra cosa, sino que en Jesucristo. Y Dios nos promete la vida eterna. Y en el momento de creer solo en Él y nada más, Él nos adopta en su familia. Tú puedes ser un hijo de Dios, hoy puedes ser adoptado en la familia de Dios si tú ya no eres. Y te animo que pienses en lo que se ha hablado y medites sobre ello. Y veas cómo Jesús nos dio el gran ejemplo, que en otros momentos entraremos en más detalle, de lo que Jesús hizo y cómo dio el ejemplo de un buen pastor. Y cómo un pastor debe cuidar de sus ovejas. Pero sobre todas las cosas, Jesús nos ama. Y Jesús quiere que tengamos vida acá. Y Él quiere que tengamos vida eterna con Él, que reinemos con Él un día. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por todo lo que has hecho este día hasta ahora. Rogamos que tu voluntad sea hecha. Ayúdanos a siempre tener en cuenta a nuestro pastor, siempre servir al pastor, siempre buscar en la iglesia qué más uno puede hacer para ser de bendición, ayudar que entre la iglesia el reino de Cristo avance y la iglesia lleve el mensaje de tu evangelio a toda la ciudad y a las ciudades por alrededor y al mundo exterior. Te amamos, Padre, te agradecemos por tu amor por nosotros y tu ejemplo. Ayuda a cualquiera que está escuchando mi voz y no ha puesto su fe solo en ti, que en este mismo momento lo pueda hacer. En tu nombre te pedimos. Amén. Gracias por compartir con nosotros este día. La verdad es un privilegio siempre abrir la palabra de Dios y cada semana, cada domingo a la mañana estamos compartiendo la palabra. Siempre estamos compartiendo un mensaje, a veces más corto, a veces un poco más largo, a veces temas más profundos, a veces temas más sencillos, pero todos temas de la Biblia, la cual Dios me guía en su momento a tocar y tratar de ser de bendición para ti. Y anhelamos siempre ver que Dios avance su obra acá en la ciudad de Posadas. Que Dios te bendiga.